Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Saludos, una ventana al mundo desde el Evangelio. Y en esta ventana al mundo desde el Evangelio, pues como es costumbre, habrá noticias, habrá también algo que espero les sea interesante, algo que muchas veces hemos hablado y que lo hemos traído aquí porque hemos oído en alguna ocasión a nuestro párroco Pepe Amalio referirse a esa frase que empleamos frecuentemente cuando nos ocurre algo o a alguien le sucede algo malo. Dios te ha castigado. No. Dios no castiga. Dios ya sabe que sabe. Bueno, pues si tienen un poco de paciencia, ahora oirán lo que le hemos preparado, que no es nuestro. Es de una homilía del Santo Padre Francisco en enero. ¿Y qué más? Pues Jesucristo nos habla en el día del Señor. Ya saben, el Evangelio y la homilía correspondiente a este domingo. Y después esas noticias que les decimos que va a haber, más el comentario, mejor dicho, la lectura que vamos a hacer. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Bienvenidos a este encuentro con la palabra, a este encuentro con el Evangelio. Hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, nos detenemos en el Evangelio de Mateo, que nos dice lo siguiente. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo del Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estamos viendo cómo se van dando pasos poco a poco, pero que son de una importancia tremenda para entender, para comprender nuestro sentido cristiano, nuestra misión como cristianos. Hoy se nos presenta a Jesús realizando la llamada, realizando esa llamada que hace personalmente. Es una llamada que nos hace a cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre. Vemos el relato de la llamada a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Vemos cómo los llama: venid en pos de mí, venid tras de mí, y os haré pescadores de hombres. Utiliza las herramientas, utiliza las cualidades de cada uno de nosotros para que seamos partícipes en la construcción del reino de los cielos. Jesús aprovecha lo mejor de cada uno de nosotros,
lo eleva de una manera exponencial a través del Espíritu Santo y sus dones, y nos llama a trabajar por el reino de los cielos. Esa es nuestra misión. La misión de todo cristiano es trabajar, colaborar en la construcción del reino de los cielos. Ese reino de los cielos que principalmente lo hace curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Porque no solo hay enfermedades a nivel físico, a nivel biológico. Hay unas enfermedades muy importantes a nivel espiritual. Las hubo en la época de Jesús, las hay hoy. Hay una necesidad de que la persona de hoy tenga un encuentro personal con Jesús. Ahí está también nuestra misión. El mostrar el rostro, el mostrar esa luz grande que ilumine tantos y tantos caminos oscuros con los que nos encontramos en cada momento, con los que nos toca vivir. Y me llama mucho la atención, ¿no? Galilea de los gentiles. En el Evangelio de Mateo ya se avanza que la felicidad, que las puertas del reino de los cielos están abiertas para todos. Dios no hace exclusiones de ningún tipo. No las hagamos nosotros. Dios no deja cerradas las puertas solo a unos escogidos. No las cerremos nosotros. Trabajemos todos desde el ejemplo de Jesús. Trabajemos todos desde el sentir que en cada uno de nosotros interiormente coloca el Espíritu Santo. De esa manera seremos verdaderos colaboradores del reino de los cielos. Anunciemos el Evangelio, anunciemos la buena noticia de que Jesús muere por cada uno de nosotros, resucita, y que Dios con toda su locura de amor por nosotros nos está esperando. Seamos portadores, por tanto, de buenas noticias en momentos complicados, porque es muy fácil dar una buena noticia en etapas de bonanza, pero en momentos complicados seamos portadores de buena noticia. La sociedad de hoy necesita buenas noticias, y además esa buena noticia, la de Jesús, la del reino de los cielos, que es una buena noticia que permanece, que se hace y es eterna. Seamos también personas creyentes que escuche la llamada de Jesús. No cerremos nuestros oídos a esa llamada constante que nos hace Jesús. Juan, María, Nerea, Luis, os estoy llamando. Venid en pos de mí. Y lo dejaremos todo, y no dudaremos en dejarlo para seguir a Jesús y para junto a Él trabajar y construir y desarrollar el reino de los cielos. Ojalá escuchemos la llamada, ojalá seamos reconocedores de esa llamada. No olvidemos, no dejemos aparcada la llamada de Jesús. Respondamos y pongámonos manos a la obra en esa fantástica tarea de ser evangelizadores, de ser colaboradores en el reino de los cielos. Que Dios, que el Espíritu Santo actúe en nosotros y seamos verdaderos ejemplos, verdaderos colaboradores del reino de los cielos. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Amigos de Una Ventana al Mundo desde el Evangelio, bienvenidos una semana más. Rafael ha comenzado el programa pues cambiando un poquillo el orden de las cosas, pero en definitiva las ha contado todas, por lo tanto que haya cambiado el orden no ha alterado el producto. Así que se ha cumplido aquí también una regla matemática en este caso, que el orden de los factores no altera el producto. Pues dicho todo eso, yo voy a dar comienzo a las noticias.
con noticias que van a ocurrir esta semana en nuestra diócesis. La primera es que el día 24 pues vamos a celebrar a San Francisco de Sales y por lo tanto es el día de los comunicadores, el día de la prensa. Así que por ese motivo, pues esta vez Isabel Naranjo, una algecireña nacida en 1975, es la que ha sido galardonada con el premio Cardenal Herrera que la diócesis otorga a los periodistas en este día. Y eso lo va a recibir en una misa que se celebra a tal efecto el día 24 de enero en la Catedral de Málaga. Por otro lado, y aunque ya les digo que Rafael nos trae algo que dice el Papa, seguimos teniendo en todos los noticieros los problemas de la guerra de Ucrania, los problemas en los que toda Europa de alguna forma se ha visto inmersa, de una manera económica, de una manera directa en temas de guerra. Pues el Papa dice que lamentablemente hay miedo a una amenaza nuclear y que eso está todavía arrojando al mundo, y es cierto, no puedo estar más de acuerdo con él, que arrojando al mundo pues miedo y angustia. Bien, pues el Papa lo tiene clarísimo y dice que la tenencia, el tener armas atómicas es inmoral. Directamente, o sea, no se anda con tapujos y dice, es inmoral. Dice, como ya lo observaba, no solamente él, sino también San Juan XXIII, que decía, si bien parece difícilmente creíble que haya hombres con la suficiente osadía para tomar sobre sí la responsabilidad de las muertes y de la asoladora destrucción que acarrearía una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho cualquiera de forma imprevisible pueda de improviso e inesperadamente provocar ese incendio bélico. Pues bajo la amenaza de esas armas nucleares perdemos todos, repito, todos. No son palabras mías, pero que las comparto y las defiendo de todas. Es algo que está ahí, y ese miedo está ahí, y el Papa lo comparte. Yo quiero hacerme eco también de algo que va a pasar ya en estos próximos días en nuestra parroquia, y es que se van a traer los restos del beato Coíno. Y dirán ustedes, ¿el beato Coíno? Pues sí, Coín tiene un beato que es Romero, almaseña de apellido, que fue un mártir de la guerra civil. Un beato que cuando la iglesia de San Andrés esté terminada, pues sus restos reposarán allí, pero que ahora pues se van a exhumar, se van a sacar esos restos del cementerio y se traerán el día 27 a esta parroquia y estarán aquí en esta parroquia hasta que ocurra eso último que yo he dicho, que es que vaya a la iglesia de San Andrés. Pues bien, el día 27 a las 7 de la tarde habrá una misa aquí que será presidida por los restos del beato Coíno, de nuestro querido Romero, de apellido Miguel, de nombre Miguel Romero. Luego se mantendrán esos restos, como bien pueden imaginarse, en el columbario, y desde ahí, cuando llegue el momento, pues se trasladarán a la iglesia de San Andrés. Bien, pues ahora les dejo con lo que Rafael nos ha prometido. Les he prometido que les iba a leer algo sobre la justicia de Dios. Verán, esto no es mío,
esto corresponde al Ángelus que el Papa Francisco hizo el 8 de enero de este año. Y se titula La justicia de Dios no es ni pena ni castigo. Leo. ¿Cuántas veces hemos invocado y obtenido justicia contra un mal sufrido, un agravio recibido, una calumnia, un abuso de poder, pensando que quien obra mal debe pagar? Es más, es justo que pague, tal vez como una sentencia establecida por un tribunal. Esta es quizás la justicia del hombre, pero ciertamente no es la de Dios, decía el Papa Francisco. Desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico, en el día en que la Iglesia celebraba la fiesta del bautismo del Señor, Francisco se centró en este tema, iniciando su catequesis con la imagen sorprendente que propone el Evangelio de esa fecha, la de Jesús inclinando la cabeza a orillas del Jordán para ser bautizado por Juan. Era un rito, el de ir al río a recibir el bautismo, en el que la gente se arrepentía y se comprometía a convertirse con humildad en un corazón transparente. Pero, ¿cuál fue el motivo que impulsó a Cristo a humillarse? Dice el Papa, al ver a Jesús que se mezcla con los pecadores, uno se asombra y se pregunta, ¿por qué Él, el Santo de Dios, el Hijo de Dios sin pecado, hizo esta elección? Encontramos la respuesta en las palabras de Jesús a Juan. Déjalo por ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Lo preguntó el Papa mientras explicaba que, al ser bautizado, Jesús quiso revelarnos en qué consiste la justicia que Dios vino a traer al mundo. Nada que ver con la idea estrecha y meramente humana de que quien se equivoca paga. La justicia de Dios, dijo Francisco, es mucho mayor. No tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación y renacimiento. La voluntad de hacer justo incluso al más obstinado de los pecadores. Es una justicia, decía el Papa, que nace del amor, de esas entrañas de compasión y misericordia que son el corazón mismo de Dios. El Padre que se conmueve cuando nos oprime el mal y caemos bajo el peso del pecado y de la fragilidad. La justicia de Dios, por tanto, no quiere distribuir penas y castigo, sino que, como afirma el apóstol Pablo, consiste en hacer justos a sus hijos, liberándonos de las asechanzas del mal, curándonos y levantándonos. Solo la misericordia salva. Salvar a todos los pecadores, cargar sobre sus hombros el pecado del mundo entero. He aquí, pues, el sentido de ese gesto perturbador que Jesús hace a las orillas del Jordán y que deja estupefacto al propio Juan. He aquí la justicia que vino a cumplir. Él nos muestra la verdadera justicia de Dios, que es la misericordia que salva. El amor que comparte nuestra condición humana se hace cercano, comprensivo con nuestro dolor, entrando en nuestras tinieblas para traer la luz. Francisco, en esta homilía del Ángelus, citó además a su predecesor Benedicto XVI, cuyo funeral, como saben, se ha celebrado recientemente, para salvar y subrayar la profundidad y la amplitud de esta redención que Dios concede a todos sin distinción y que lo lleva a descender él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, para que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo, encuentre la mano de Dios a la que asirse. No dividir, sino compartir. La tarea más difícil para los cristianos, concluyó el Santo Padre, es precisamente la de ejercer así la justicia, no solo en la Iglesia,
sino también en la sociedad, en la vida cotidiana, en las relaciones con los demás. ¿Cómo se consigue? Ciertamente no chismorreando sobre los hermanos, acusando, parloteando, porque parlotear divide, es un arma letal, no con la dureza de quien juzga y condena, dividiendo a las personas en buenos y malos, sino con la misericordia de quien acoge, compartiendo las heridas y las fragilidades de las hermanas y los hermanos para levantarnos. Decía el Papa, me gustaría decirlo así, no dividir, sino compartir. Hagamos como Jesús, compartamos, llevemos las cargas unos de otros. En lugar de hablar mal y dividir, mirémonos con compasión. Ayudémonos, preguntémonos, ¿yo divido o comparto? ¿Soy discípulo del amor o del chismorreo? El chismorreo es un arma letal. Espero que les sirva lo que les he leído. Yo lo creo muy interesante y sobre todo y por encima de todo, como les dije en un principio, que Dios te ha castigado. Compartamos, estemos con los demás, ayudemos a los demás, no juzguemos, estemos ahí como hermanos. Amigos de Una Ventana al Mundo desde el Evangelio, nuestro programa llega a su fin. Así que hasta la próxima semana, deseándoles tengan una muy feliz semana. Hasta entonces, un abrazo. Hemos escuchado Una Ventana al Mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de Coín.